saludos, por acá Cintia Román en otro episodio de Black Table y estoy aquí con mi compañera. Hola, Elgin de nuevo. Y hoy tenemos aquí a un empresario a quien conozco no hace tanto, pero me agradó mucho las alternativas que ofrece a los empresarios y lo tenemos aquí hoy para que nos ayude a solucionar uno de los problemas que hemos identificado. Pero antes es importante que se presente. Él es el señor Freddy Castejón y que puedes presentarte a la Seguro. audiencia, Freddy. Gracias por la invitación, por este espacio. Definitivamente hay que ir abriendo un poco esta alternativa de información para los empresarios, para los emprendedores, porque tenemos este mindset de que no hay fuentes de financiamiento y a pesar de que algunas fuentes están un poco más restrictivas ahora, pues hay fuentes adicionales que están disponibles para crecer y para escalar los El negocios. problema que vamos a tratar de desmenuzar hoy es lo que ocurre cuando tú te llevas una subasta, pero no tienes el capital que necesitas para adelantar los gastos necesarios con lo que acordaste hacer en esa subasta. O sea que a veces, y esto se da mucho en empresarios jóvenes, ¿verdad? Que licitan en la subasta, tienen la capacidad de identificar los bienes o servicios que el licitador necesita, pero entonces cuando van a tocar la puerta de la banca, pues se les hace difícil conseguir financiamiento, ya sea porque tienen poca experiencia, porque tienen un historial de crédito que todavía no está maduro, o simplemente porque el banco o la entidad financiera puede ver el proyecto como un riesgo muy grande para ellos. Yo creo que ese básicamente es el determinante más que los anteriores, ¿verdad? Es el aspecto de que la entidad financiera, que pues tienen unas regulaciones que cumplir con el gobierno federal, pues tienen ciertas cortapisas y ciertas restricciones que a veces les impiden, ¿verdad?, entrar en algunos financiamientos. Y parte de lo que queremos es que Freddy pues nos hable de las alternativas que hay más allá de la banca. Y también quisiéramos, Freddy, que si alguien quiere aún así intentarlo con la banca, que pues le des unos tips de qué es lo que el banco está buscando, que me parece que debe ser lo mismo que ustedes, pero quizás a una menor escala. Tú Sí, nos ilustrarás. Seguro. Efectivamente, hay un tema con el financiamiento y el tema es que después de la crisis del 2008 y post-COVID, pues la industria de la banca se ha visto afectada seriamente. Y eso ha hecho que las regulaciones sean más estrictas y que el proceso para acceder a líneas de crédito de banco sea pues, mucho más difícil de lo que era antes. Eso aunado a que no solamente en requisitos que te va a pedir el banco, sino también el tiempo que demora esos documentos en procesarse internamente. Y eso hace que el modelo del banco no esté alineado a los nuevos modelos de negocio. El nuevo modelo de negocio no necesariamente está tan atado a un activo físico más bien, a un activo tangible, sino más bien a un servicio o a un contrato, como tú mencionabas. Eso no hace necesariamente match con la banca tradicional. Y por eso han surgido estas fuentes alternativas de financiamiento que te permiten tener pues, el acceso mucho más rápido y flexible en función a un nuevo modelo de negocio que está surgiendo. Sí, yo hace poco vi que aquí en Puerto Rico hicieron una conferencia de Alternative Financing y me quedé pues un poquito extrañada porque nunca había oído, ¿verdad?, el concepto. Así que quizás esta es la oportunidad, Freddy, para que tú le expliques a los que estaban como yo en aquel momento. A mí ya Freddy me ilustró, ¿verdad? Pero para que Freddy lo ilustre a ustedes. Sí, efectivamente. Hay una serie de alternativas para financiar las empresas, adicionales al financiamiento bancario. Comencemos con los fondos privados. Los fondos privados buscan financiar empresas en una etapa temprana. Y estos se dividen en dos. Financiamiento vía equity y financiamiento vía préstamo. Lo que llaman private credit. ¿Y qué significa financiamiento vía equity? Ok, el financiamiento vía equity es un instrumento a través del cual el inversionista entra como socio de la compañía. Okay. Él va a querer participación accionaria. Okay. Muchas veces esa participación accionaria va a ser más del 50%. Va a querer control sobre la compañía. Y eso es muy importante tenerlo claro a la hora de negociar estas alternativas, que pueden surgir en una etapa temprana, pero también se pueden atender cuando una empresa está en crecimiento. Es muy importante, cuando uno está evaluando estas opciones, no descartar ninguna. Uno pudiera pensar que 50% más de la compañía puede ser mucho, pero la realidad es que el índice de éxito para los emprendedores es muy bajo. Y el fondo privado, su modelo de negocio es, ok, yo voy a invertir en 10 empresas o en 20, pero yo sé que de esas 20, quizás 3, 4 o 5 van a ser exitosas. Entonces yo tengo que compensar los dineros que estoy poniendo en las 20 en términos de pricing, porque yo sé que de esas solamente me van a generar rentabilidad una porción mucho más pequeña. Entonces, la regla de oro es, a mayor riesgo, pues mayor rentabilidad. Así que si el negocio suyo tiene mucho riesgo o está en una etapa muy temprana, usted va a tener que estar dispuesto a sacrificar rentabilidad en términos de precio o rentabilidad en términos de
equity, de participación en la claro. compañía. Ese es un modelo. El otro modelo, cuando ya la empresa está un poco más madura y ya tiene ingresos, contratos, ingresos demostrables, entonces pudieses aplicar a un fondo que te da un préstamo. Él no necesariamente va a entrar como socio. Cuando tú dices fondo, para aquellos que no están tan familiarizados con el vocablo, Sí. ¿qué es un fondo? Vamos un poquito. Buena pregunta. Un fondo es un vehículo. Típicamente un fondo puede ser una LLC. Está regulada en Puerto Rico por OSIF. La Oficina de Comisionado de Instituciones Financieras. Gracias. Y básicamente ellos reúnen unos inversionistas ávidos de retorno y dicen, bueno, ok, nosotros vamos a invertir en el fondo ABC. El fondo ABC reúne 20, 30, 50 inversionistas. Dice, ok, señores, los fondos que ustedes van a invertir en este vehículo los vamos a utilizar en pequeñas empresas, small businesses, en Puerto Rico. O sea, que los fondos casi siempre se hacen con un objetivo X. Sí, así es. Y tienen unos parámetros de inversión bien específicos. Entonces, hay muchos fondos en Puerto Rico. Deben haber más de 30 fondos. Okay. Cada uno tiene un perfil de inversión distinto. Velo tan simple como una LLC. La LLC dice, bueno, reúne a 5 amigos, vamos a crear un fondo, cada uno pone $1 millón y ese dinero lo vamos a utilizar para invertir. El fondo es una compañía que su norte es invertir en otra compañía a cambio de un retorno de su ganancia. Así es. Y es muy importante eso que acabas de decir, porque el fondo, cuando entra contigo de socio, su horizonte siempre es salir, es vender. Él no se va a quedar contigo para siempre ni hasta que tus hijos hereden el negocio. No, señor. Ellos entran y te van a decir, ok, yo me tengo que ir en 5 años, o en 3 o en 10, dependiente. Okay. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro, porque quien recibe financiamiento de un fondo tiene que estar claro que o va a tener que tener el dinero para recomprarle al fondo o pues la compañía va a estar en venta en ese periodo de tiempo. Yo he visto, y me corrige si mi análisis no es correcto, que a veces los empresarios usan estos financiamientos alternativos mientras pues se ponen en condición de que la banca tradicional les dé el financiamiento. Es exactamente así. Y el motivo es meramente económico. Si tú tienes una línea de crédito con un banco, el primer uso que tú vas a hacer es el de tu línea de banco, que es la más barata. Después de ahí te vas con los fondos privados o con las alternativas de financiamiento alternativo que existen, porque pues siempre van a ser más caras que el banco. Por un motivo muy sencillo, porque los que están detrás de ese fondo, de esa LLC, están buscando un rendimiento mejor que el que paga el banco. Entonces, bueno, y el riesgo también de ellos es mayor. Absolutamente. Sería mayor riesgo, pues mayor es el costo. Entonces, nos había comentado que otra alternativa de financiamiento eran los préstamos privados. Así es. Préstamos privados incluye una gama muy amplia de opciones. Es un mercado de, hoy en día, 1.7 trillones. Oh. No es el financiamiento privado sustituto a la banca tradicional. Quiero repetirlo porque efectivamente, como acabas de decir, típicamente, y dependiendo de la etapa en la que esté el negocio, tú vas a utilizar un financiamiento u otro. Y también depende de la necesidad. Si tú necesitas financiar una fábrica, un equipo para la fábrica, tú tienes que buscar un financiamiento de largo plazo, porque tú ese activo lo vas a depreciar en un largo plazo. Entonces, activos de largo plazo se financian con deuda de largo plazo y activos de corto con deuda de corto. Eso es bien importante. Entonces, a medida que vas ganando masa muscular financiera para poder acceder a las líneas de banco, entonces utilizas estos préstamos de financiamiento alternativo. Fíjate, yo hace poco tuve, que para mí fue pues un logro personal a través del cliente, ¿verdad? Porque tuve unos clientes que tuvo un problema que tuvo que acogerse a la ley de quiebra. Y dentro del proceso de quiebra, él accedió a un financiamiento alternativo con un interés altísimo, ¿verdad? Pero estando en quiebra, conseguir un financiamiento, eso es, ¿verdad? Algo difícil, y lo consiguió. Y entonces, eso fue parte de la reestructuración en la quiebra. Y entonces, ese financiamiento se lo dieron a 5 años, que para un financiamiento alternativo me parece que es largo. No está mal. Porque en la banca tradicional yo había visto que los financiamientos de los bancos tratan de hacerlos a 60 meses también, los préstamos por los que yo he manejado. Pero nada, el cuento de suceso, ¿verdad? De algo bonito que pasó es que él pudo, al cabo de esos 5 años, entonces tocarle la puerta a la banca tradicional, y la banca tradicional pues le dio un préstamo a un plazo más largo y obviamente con unas condiciones mucho más atractivas y positivas para su negocio. Pero a veces pensamos que llegamos a la quiebra y todo terminó, o que estoy en una situación económica difícil y de esta no voy a salir. Y él es un empresario, pues obviamente que tiene mucha experiencia, que ha pasado por muchas altas y bajas, así que él estaba confiado en que
a través de la quiebra él iba a poder recuperar el control de su negocio y así fue. Pero quisiera que la gente también lo vea, no solamente porque estoy empezando, sino quizás llevo tiempo en la industria y estoy pasando por un momento malo por María, por los aranceles, por todas estas cosas que nos pasan a nosotros los empresarios. Y esto es un alivio, ¿verdad? Absolutamente. Que podemos conseguir mientras pues uno consigue o le aprueban, ¿verdad? Un financiamiento más amigable, por así decirlo, porque la verdad los préstamos nunca son sumamente amigables porque hay que pagarlo, ¿verdad? No es un dinero que te están regalando. Pero sí, fíjate, es importante. Ahora, Freddy, la pregunta que nos hacen a nosotros es, por ejemplo, si yo me gano una subasta y yo no tengo el dinero para comprar los bienes o el bien que estaba en la subasta que yo accedí, por decir un ejemplo, ¿verdad? Que yo accedí a suplirle a X departamento del gobierno, voy a poner un ejemplo tonto, pero que yo accedí a suplirle 10 cajas o 10,000 cajas de papel, ¿verdad? Entonces, para yo poder comprar el papel a un buen precio, necesito poderlo hacer en X tiempo y no tengo el dinero. ¿Qué alternativas hay para ese tipo de situación específica? Sí. Bien importante. A la hora que usted vaya a hacer un negocio, se tiene que anticipar que vaya a necesitar o cuánto va a necesitar de flujo para ese negocio. Efectivamente, cuando usted necesita cash flow es o para sobrevenir una situación de una economía que quizás se ha puesto más lenta o una temporada en que tuviste menos ventas o si tuviste algún percance y tuviste que necesitaste más flujo de caja. Así que ahí es donde el financiamiento alternativo cubre esos gaps y te da no solamente estabilidad, sino otro punto que es absolutamente clave, que es crecimiento. Entonces tú puedes estabilizar el negocio en estas situaciones disruptivas, pero el otro uso absolutamente clave e importante del financiamiento alternativo es cuando estás creciendo. Y cuando estás creciendo a una velocidad más rápida a la que el banco puede responderte en mejorarte las líneas de crédito. Entonces, si tú ya estás operando y tienes un negocio y te ganaste una subasta, eso no necesariamente lo pudiste anticipar, uno, o el número de subastas que te estás ganando va más rápido y el banco no va a la par tuya en financiamiento, pues ahí entran estos modelos de financiamiento. Por ejemplo, en el ejemplo que traes, hay empresas que financian órdenes de compra. Okay. Entonces yo tengo una orden de compra del Departamento de Educación y tengo que suplir 1,000 laptops. Ok, entonces no tengo el laptop o quizá para tener un mejor margen tengo que prepagar esos computadores. Bueno, hay empresas que financian las órdenes de compra. Tú cedes esa orden de compra a la financiera. La financiera... Se pone en tu lugar, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? El financiero le paga al fabricante de los laptops. El fabricante despacha los equipos y una vez que lleguen a Puerto Rico o se entreguen al departamento, entonces se genera lo que es una factura y el financiero cobra de esa factura, que es otro producto. ¿Cómo se asegura el financiero de que el dinero llegue a él y no a... Allá voy. El modelo inicial, el que les comento al principio, se llama PO Financing, financiamiento de orden de compra. Una vez que se entregue el producto, el empresario factura. Entonces esa factura ahora se convierte en el instrumento de pago. Y esa factura que la posee el financiero, porque el financiero tiene derecho sobre la orden de compra y todos los activos subyacentes de la orden de compra, es decir, la factura. Entonces, ahora la factura es del financiero. Y ahí entra otro producto que se llama el factoring. Entonces nace como un PO Financing, se financia la orden de compra y una vez que se factura se convierte en factoring. ¿Y qué es el factoring? Eso es mi próxima pregunta. Sí, exacto, tengo ya hasta aquí. ¿Qué es el factoring? El factoring es un financiamiento de facturas. Empresas que tienen buenos clientes, puede ser el gobierno, pero que los plazos de pago contractuales son muy extensos. 30, 60, 90, 100 días, 120 días. O sea, si tú tienes un problema de cash flow, no puedes esperar a que te paguen en 120 días. Aunque no tengas problema de cash flow. Tú no quieres tener problema de cash flow. Exacto. Okay. Una pregunta. ¿Qué condiciones, ¿verdad? Okay, qué tipo de estructura tiene que tener una empresa para accesar a este tipo de... Eso es lo bonito del financiamiento alternativo. Porque en el ejemplo del factoring, cuando tú le cedes tu factura al financiero, a la empresa de factoring, él va a evaluar quién es el pagador de esa factura, más que a la empresa que se la está vendiendo. Es decir, quien lleva realmente la carga más importante del riesgo de crédito que evalúa el financiero es el pagador de la factura. Qué interesante. ¿Quién te debe? ¿Te debe el gobierno? Bueno, hay agencias que tienen mejor rating de crédito que otros. ¿Quién te debe una farmacéutica? Es un buen rating de crédito. ¿Quién te debe los Costco, los Walmart de la vida? Son buenos riesgos de crédito. Entonces, tú necesitas cash flow, tú le cedes esa factura al financiero y él te anticipa un porcentaje de esa cobranza. Y tú tienes cash flow, que es lo más importante. Interesante. Y Freddy, si yo estoy
coqueteando con la idea de empezar a incursionar en esto de las subastas del gobierno. Y quiero preparar mi empresa para que cuando yo vaya a pedir financiamiento para cumplir con una subasta o para incluso el financiamiento alternativo o la banca tradicional, ¿qué cosas son las que mira una institución financiera antes de decidir si yo soy merecedora de crédito o no? Buen punto. Las instituciones tradicionales van a ver tus estados financieros, balance general, estado de ganancias y pérdidas, van a ver tus activos principalmente, qué puedes tener de colateral, y también van a ver tu historial de crédito. Entonces, esas son, digamos, las principales consideraciones. ¿Y las empresas tienen crédito? Excelente pregunta. Las empresas tienen crédito. Aquí en Puerto Rico, no. Aquí en Puerto Rico los bancos no reportan a una agencia de crédito de empresas. En Estados Unidos sí. Y yo siempre recomiendo a mis clientes no solamente de explorar tener y apuntar a tener líneas de crédito de banco, sino también explorar, sobre todo si tienen clientes en Estados Unidos, tener líneas de crédito en Estados Unidos, porque eso les va creando ese riesgo. Estando en Puerto Rico, ¿los empresarios pueden sacar una línea de banco con un banco de afuera? Seguro, sí. Yo por lo menos, pues lo que nosotros hemos hecho en mi oficina es que nosotros tenemos las tarjetas de crédito todas, pues son de bancos de Estados Unidos, que entonces entiendo, pues que debo estar creándome crédito en los Estados Unidos también. De acuerdo. Ahora, esa es la banca tradicional. La banca alternativa va a ver más que tú tengas un flujo de caja predecible. Ese contrato es muy valioso, pero entonces también va a ver tu capacidad de ejecutar ese contrato. Si tú nada más tienes ese contrato, va a estar bien difícil que te den ese financiamiento. Tú tienes que demostrar que tienes un tracking record, porque si tú entraste a una subasta es porque ya tienes cierto tiempo en esa industria, y ahí es cuando el financiamiento alternativo, entra a jugar un rol evaluando otras cosas que la banca tradicional no, que es cómo anticipas tú y qué tan predecible es ese flujo de caja futuro que vas a tener. Mientras más seguro, pues vas a tener más asegurado ese financiamiento con la banca alternativa. Y en esa línea, ¿qué 3 recomendaciones tú le darías a una pyme que esté buscando financiamiento alternativo en Puerto Rico? Lo primero es informarse. Entender cuáles son las alternativas que existen, porque también a nuestra oficina han llegado clientes que para financiar una maquinaria pusieron una tarjeta de crédito. Entonces, hay que entender bien las alternativas que existen para ver cuál es la que mejor se ajusta a la necesidad. ¿Tú necesitas liquidez o necesitas invertir para crecer en andamiaje y crecer en productividad? No es lo mismo. ¿Cuál es tu flujo de caja? Tú tienes que conocer tus números. El flujo de caja es el activo más importante para el financiamiento alternativo. Que tú conozcas tus números, que sepas cuánto tienes de flujo de caja y cómo lo puedes anticipar. Y si el flujo de caja es variable, ¿ustedes harían como un promedio del flujo de caja o eso me descalificaría? No, el flujo de caja tiene que estar demostrado en papel. Sí, pero por ejemplo, si tú tienes unos meses que generaste una cantidad, vamos a decir 15,000, por decir un número, sí, y entonces tienes otros meses que son 20, pero entonces tienes un mes que es 5. ¿Eso ustedes lo que hacen es hacer un promedio o no? ¿Cómo lo Depende, porque si tú me estás hablando de un proyecto de construcción, en el cual si entras con un fondo privado, los primeros años va a ser probablemente desembolsos sin retorno. Desembolso. Entonces es una estructura distinta. Hay otras empresas de financiamiento alternativo que te financian equipo. Entonces, un equipo, la vida útil de un equipo son 3, 5 años dependiendo del equipo, o 10 años. Entonces eso tiene una estructura distinta. Ahí sí se ve, bueno, cuánto, no solamente la obsolescencia, qué tan rápido se deprecia ese equipo, sino si tú tienes un contrato con el gobierno de 10 años y yo te voy a financiar un equipo a 5 años, pues yo tengo unos flujos bastante asegurados, cómo identificar que tú puedes repagarme. Entonces eso es bien importante. 1, conocer qué hay. 2, estar seguro que el financiamiento que tú estás tomando hace match con tu necesidad. Porque también he visto casos en que las empresas entregan 20, 25% de equity por 100, 150 mil dólares que necesitaba el empresario para comprar inventario. Entonces, es una cuantía considerable. De equity, absolutamente. Para inventario que vas a tener la necesidad otra vez si sigues creciendo a ese ritmo en 2 meses o en 3. En ese ritmo, pues vas a quedarte sin compañía. Te quedas sin compañía. Literal. Tú sabes que yo he escuchado, de hecho, esto lo escuché de un banquero John Joe Abramson, de hecho, que trabajó muchos años en RG. Y él me dijo que uno tenía que pedir el financiamiento comercial cuando no lo necesitaba. Y en aquel momento no lo entendí, pero, ¿verdad? Por los embates de María y todas estas cosas que hemos vivido los empresarios en Puerto Rico, pues ciertamente entiendo. Y de hecho, yo sí le seguí el consejo. Y yo entiendo que gracias a eso es que he podido sobrevivir María y los demás, porque hubo momentos, ¿verdad?, en las que no había un flujo de efectivo. Y pues yo pude recurrir a esa reserva. Así que eso es una recomendación que no se la está dando Frenny, pero se la doy yo. Valiosísima. Además, eso te ayuda a generar relación con tu banquero. Que el día que tú te sientes ahí
no puede ser que tú necesites el dinero pasado mañana porque no te lo va a dar. Él necesita entender No te conozco. tu negocio Exacto. y necesita conocerte a ti. Generalmente vas a hacer negocio con la gente con la que confía. Ujú. Entonces, tienes que visitarlo, tienes que entender qué cosas existen, anticipar, mira, voy a tener este negocio, ¿tú crees que me lo puedes financiar? ¿Qué hace falta para que me lo O sea, antes de financie? tener una relación que no sea que tú llegas de paracaídas un día a pedir $50,000. Así es. Y también depende del modelo que tenga. Por ejemplo, nosotros tenemos clientes que antes de participar en la subasta, me llaman, me dicen, aquí está el pliego, ¿esto me lo puedes financiar o no? Entonces eso hace toda la diferencia, porque ya tú vas sabiendo, bueno, con qué cuentas y con qué no. Eso hace toda la diferencia. De hecho, algo que dijiste que me llamó la atención es que uno le da financiamiento y uno hace negocio con gente que conoce. Y yo recuerdo cuando yo estaba más de lleno en el cobro de préstamos comerciales en la banca, que habían algunos préstamos que yo no encontraba ni cuál era la colateral. Y entonces cuando cuestionaba al banquero, el banquero lo que me decía es que ese préstamo se dio por la palabra y la experiencia que se haya tenido con ese en aquel momento, ¿verdad? Cliente y luego deudor. Así que yo no creo que la banca está haciendo eso tanto como antes, ¿verdad? Pero yo sí recuerdo, no voy a decir el nombre obviamente, pero sí recuerdo un préstamo que yo buscaba. Yo, Dios mío, le dieron 5 millones y yo no encuentro cuál es la colateral, ¿sabes? El banco realmente dio ese financiamiento porque confiaba en la palabra de aquel caballero, y en su trayectoria como empresario. Eso no es algo que se ve hoy día, ¿verdad, Freddy? No, no tanto. Yo, Eso no se ve tanto y en el financiamiento alternativo se ve menos. sí. Se ve menos. Y la realidad es que en esta era postbancaria, para poder acceder a financiamiento rápido, que en muchas oportunidades son algoritmos y sistemas que deciden si tú eres apto para el crédito o no, esa relación, y sobre todo cuando requiere dinero inmediato, no necesariamente pesa tanto. Es decir, que para poder atender el volumen en un ecosistema tan demandante de timing, en el sentido de que tú necesitas los fondos ya, pues la relación tiene un peso, pero los parámetros de decisión pesan aún más. Y en la banca tradicional, las regulaciones tienen peso muy, Bien muy estrictas. alto. Hace unos años yo le di servicio a un pequeño banco que estaba acá en Puerto Rico, ya se fueron, y era como que micropréstamo. Y una de las cosas que ellos utilizaban mucho era cómo hacían una entrevista, un one-on-one con el empresario. Entonces, no importaba si tenías el crédito afectado, pero dependía mucho, al ser un micropréstamo, cómo tú te gestionabas y cómo tú contestabas las preguntas. O sea, que quizás en la línea que mencionas que no encontrabas el colateral, depende en muchas ocasiones. O sea, son casos como que muy interesantes. Y otro punto, que pues somos humanos. Claro. Y si yo soy un oficial bancario y tengo 5 préstamos en el escritorio y nada más puedo atender 2 o 3 por timing, por lo que sea, pues el que voy a atender es el que conozco y con el que me siento más cómodo. exacto. Y otro punto importante, tenemos que pensar que nuestros negocios escalen. No nos conformemos con tener un negocio que, bueno, para mantener el negocio. No, señor. Porque el que está sentado ahí del otro lado quiere ver que tú quieres crecer, que tú tienes la capacidad de crecer. Y no solamente eso, sino que, y utilizando el mismo ejemplo, si yo nada más puedo atender 6 o 7 créditos de 20 que tengo sobre la mesa, pues voy a atender los tickets más altos, o lo que me dé más rentabilidad, Claro. o lo que conozco a la Sí, persona. claro, porque a fin de cuentas el financiamiento es un negocio. El financiamiento es un negocio, entonces me da igual atender, mejor dicho, el esfuerzo por atender 10 de 1 millón es lo mismo, no es lo mismo que atender uno de 10 millones, Claro. ¿verdad? Entonces hay que enamorar al financiero de que tú vas a crecer, de que tienes la capacidad de hacerlo y que además es un negocio para él también. Exacto. Mira, Freddy, y ya redondeando, tú podrías compartirnos un caso sin decir los específicos, ¿verdad? Pero de una experiencia que has tenido con un pequeño o mediano comerciante que ha utilizado el financiamiento alternativo de ustedes. Sí. Y pues, ¿cuál fue el resultado? Un resultado positivo. Seguro. Tengo varios casos. Nosotros, No. uno muy emblemático es una constructora pequeña, 8 empleados, 6, 8 empleados, que inclusive estaban a destajo, no necesariamente full time, y empezaron licitando por proyectos del gobierno de reconstrucción, bajo los fondos FEMA. Y la ejecución era muy buena, y fue tan buena que se fueron ganando cada vez más y más contratos. Muy bien. Pero los términos de pago Muy eran bien, no son bien complicados. Sí. de 90 a 100 días. Con suerte. Si hiciste todo el proceso bien. Porque si te viran la factura, empiezas otra vez a perder. Sí, a cero, el día cero. Y entonces, el costo de oportunidad es muy importante. El costo de oportunidad. Es, ok, el financiamiento alternativo me cuesta un poco más. Ok, pero ¿sabes qué? Si yo vendo esta factura que me debe el gobierno, sacrifico un porcentaje, me va a ganar 6 veces o 10 veces eso en el nuevo contrato.
Así que vas haciendo cash flow, vas capitalizando sobre esas cuentas por cobrar que tienes para ganar más contratos y hacer crecer la empresa. Hoy en día la empresa tiene más de 300 trabajadores. Wow, Sí, señor. 300, Sí, eso es una excelente alternativa. Bueno, Freddy, no queremos finalizar sin que nos cuentes específicamente qué servicios tú ofreces. Gracias. Sí, WorkCaps, Working Capital Solutions, es una empresa de factoring. Nosotros financiamos cuentas por cobrar. Nuestros clientes tienen cuentas a plazo, cuentas vigentes, 30 días, 60 días, 90 días, y el empresario necesita cash flow para crecer. A nosotros nos gusta financiar empresas que estén creciendo. Por supuesto, una empresa que esté ya madura y que esté incursionando en nuevos mercados, pues también, por supuesto, los apoyamos. Nosotros nacimos para apoyar las empresas pequeñas y medianas, pero inclusive los grandes también nos utilizan. Es una alternativa para tener cash flow si tienes una cuenta por cobrar. Y otro de los productos que ofrecemos es el financiamiento de órdenes de compra. No necesariamente tienes la factura para vender, pero sí tienes una orden de compra. Si esa orden de compra te la emite, al igual que una factura, una empresa que tenga el tamaño y la solidez financiera para ser una empresa digna de un riesgo de crédito, nosotros te podemos financiar esa orden de compra sin que necesariamente nuestro cliente o la empresa que recibe esa orden de compra tenga esa solidez financiera. Él se está apalancando en la solidez financiera de su cliente para obtener el financiamiento. Muy bien, así que yo creo que con Freddy también hay mucha más tela donde cortar. Si usted tiene una pregunta acerca de alguna de las cosas que Freddy ha explicado hoy, nos pueden dejar un mensaje aquí en los comentarios. Otra alternativa es para que nos contacten directamente a los números que surgen del profile de nuestra cuenta. Y pues los esperamos en un próximo episodio. Queremos seguir educando a los empresarios puertorriqueños porque necesitamos tener una economía más fortalecida. Así es. Gracias por la invitación. A la orden. Gracias.